Bueno, pues tiempo ya para la entrevista. Como les habíamos apuntado, nos acompaña el alcalde de Yaiza y consejero en el Cabildo de Lanzarote, Óscar Noda, para comentar aspectos que tienen que ver con el municipio, pero también con la política insular. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y muy bienvenido en una semana en la que se conmemora, se celebra el Día Internacional del Turismo. Ustedes creo que tienen fijado el acto principal para el viernes. Hoy es miércoles. Antes me cuesta pensar el día que estamos, para el viernes por la tarde en la Plaza del Carmen, ¿no? Sí, este viernes a las 8 en la Plaza del Carmen. La verdad que el concejal de Turismo, Daniel Medina, ha tenido una idea novedosa, distinta, que seguro que le va a salir bien, esperemos que sí. Y nuestro destacado va a ser, en este caso, pues bueno, Puerto Calero o Marinas Calero, y la figura de Pepe Calero y de su familia, ¿no? que han llevado, ahora mismo cumplen 40 años. Reitero de nuevo la enhorabuena y las felicitaciones, porque es toda una vida, como me dice él cada vez que bueno, intento quedar, siempre me gusta hablar con él, porque bueno, la experiencia también es un grado, y me cuenta toda, pues bueno, toda la historia de las marinas, los puertos deportivos que he ido desarrollando. El de Puerto Calero pues fue el primero, y desde luego, ya digo, es una vida trabajando para tener siempre las mejores prestaciones, más de 25 años de bandera azul, y yo creo que eso es todo un mérito, así que estuvimos reunidos con él el lunes para un poco comunicarle que era el premiado, ¿no? y que fuese y demás. Y bueno, pues muy contento, muy halagado, y esperemos que sea un acto entrañable y que lo pase bien. Claro, porque a partir de ahí, en el caso de Puerto Calero, pues ha crecido pues toda una urbanización y casi núcleo poblacional. No sé si ya dentro de poco habrá que catalogarlo como tal. Sí, efectivamente. A mí me gusta porque allí tiene fotos desde el inicio, ¿no? Y me las enseña, y la verdad que allí no había nada prácticamente. Él empezó, que como me dice él, lo tacharon de loco en aquel momento, de qué locura iba a ser, pero desde luego yo creo que se ha hecho con mucho estilo, con mucho respeto también a la zona, y se ha generado perfectamente más. Yo siempre lo considero como un pago más, Puerto Calero, aunque allí está Puerto Calero Cortijo Viejo, pero bueno, siempre nos referimos a la zona de Puerto Calero, y sí que se ha convertido en todo un núcleo poblacional, y ya digo, con bastante mimo, con mucho mimo sobre todo, y cariño se ha hecho la urbanización. Bueno, vamos a seguir hablando de turismo y de cosas que están emergiendo ahora, cuando ya parecían que habían tomado un rumbo, toman otro distinto. Por ejemplo, el tema famoso de Timanfaya y de los accesos a Timanfaya, a las montañas del fuego. El actual, bueno, llevamos pensando y dándole vueltas al tema de las lanzaderas, debatiendo si en el Chinero o en Mancha Blanca los aparcamientos disuasorios, creo que se llaman así, cuando parecía que existía ya un medio convencimiento de que tenían que ser eso, guaguas lanzaderas y aparcamientos tal. El actual consejero delegado Ángel Vázquez dice que ni hablar, que esto no, que los turistas van a su rollo y tal, y que hay que hacer segmentar visitas, no sé cuántos, y eso coincide con que le dan una subvención al Ayuntamiento de Tinajo para hacer los aparcamientos disuasorios en Tinajo. ¿No ha trascendido si le han dado a usted también una subvención a Yaiza para hacer eso en su municipio? No, la verdad que no, y la verdad que en este asunto que siempre se ha debatido, nunca se ha tenido una reunión a tres bandas o a tres partes, que sería Cabildo, centros turísticos, Ayuntamiento de Yaiza, Ayuntamiento de Tinajo. Ni en la legislatura anterior, ni en esta, y en el último pleno del Cabildo salió ese asunto, y poco más que estaba hecho, que ya iban a ser aparcamientos en Tinajo y en las lanzaderas de Tinajo. Yo siempre lo he dicho, si el alcalde de Tinajo, con todo mi cariño y respeto, que le tengo mucho aprecio, quiere lo mejor para sus vecinos, yo también quiero lo mejor para los míos. Y siendo un centro turístico que ahora mismo compartimos, ya podemos entrar en dónde está la linde, dónde está la linde del parque y de cada municipio, pero sí que lo compartimos. Creo que lo más lógico es tener una sentada, porque yo también quiero poner un aparcamiento disuasorio en Yaiza y que salgan de Yaiza. Además, si se hace un estudio, independientemente del estudio, si se ven las fotos de las colas, la cola que se forma más larga o la que se suele formar más larga es hacia Yaiza, o sea, que la gran mayoría del turismo que va o de los visitantes que van al islote Hilario entran por Yaiza, ¿no? Entonces yo creo que aquí no hay que poner todo en una balanza en una parte, sino también yo creo que hay que compartirlo. Y es verdad, nunca se ha hecho esa reunión. Yo desde luego insistiré, y siempre me he ofrecido a tener esa reunión, a hablarlo. Entiendo que no vale cualquier aparcamiento, entiendo que no vale cualquier condiciones. Habría que hacer una medida del tiempo de respuesta, del tiempo que tarda en llegar o no, y sobre todo, ya digo, consensuar las vías que sean
más adecuadas para que no se den esas imágenes de las colas, pero sí que compartamos, creo yo, que la carga de visitantes entre ambos municipios. Espero que se tenga en cuenta esa petición y se haga esa reunión, y por mi parte sin ningún problema, y colaborar al 100% como he hecho yo siempre. Bueno, vamos a hablar también de otras cuestiones municipales, una que tiene que ver con el urbanismo, con las ilegalidades urbanísticas que se acarrean desde hace lustros ya. En el caso de Playa Blanca, esta semana ha trascendido, ha publicado La Voz de Lanzarote, creo recordar, que le han solicitado al Ayuntamiento de Yaiza explicaciones de por qué no se ha ejecutado una sentencia con respecto al Son Bou. La verdad que sorprende porque, bueno, vi esa publicación y demás. A mí realmente no me han notificado a día de hoy nada. Lo suelen hacer a través del Juzgado de Paz de Yaiza. He contactado con el Juzgado de Paz de Yaiza, la tiene allí. Bueno, ha habido una serie de cargas de trabajo, vacaciones de por medio, que va a preparar la notificación desde que pueda para hacérmela llegar. A ver, desde luego, toda la problemática de las legalizaciones de establecimientos hoteleros es algo que, por supuesto, es heredado. Nosotros nos topamos con ello y estamos, desde luego, haciendo todas las gestiones para cumplir y, por supuesto, todo el mandato que venga de los tribunales. En el caso del Son Bou en concreto, igual que el del Princesa Yaiza, tenían que presentar un proyecto de demolición. El del Princesa Yaiza era algo más sencillo, aún así no lo culminaron ni hicieron lo que marcaba el proyecto de demolición, por eso a día de hoy no está legalizado ese hotel. El Son Bou es más complicado porque lleva un mayor derribo, lleva casi un derribo de las 2/3 partes. O de al menos una planta entera. Se le ha requerido a la propiedad en su momento que presentara un proyecto de demolición, hay que darle licencia municipal y ellos tienen que ejecutar y sufragar los gastos de esa demolición. Nosotros, incluso llegado en aquel momento, contratamos a un arquitecto técnico externo al ayuntamiento para que nos redactara un proyecto de demolición o un posible proyecto de demolición, porque luego también hay que ver. La propiedad tendrá que ver qué es lo que tira, puede ser una parte, puede ser derecha, izquierda, arriba, abajo, ¿no? Pero sí que contratamos a ese arquitecto, lo comunicamos al tribunal. Cierto es que ese arquitecto en concreto luego renuncia al contrato porque se presentó a una oposición precisamente en el ayuntamiento, y luego, pues bueno, la verdad que eso se quedó ahí a expensas de, te digo, que por un lado la propiedad presentara ese proyecto de demolición, y ahora lo que hemos hecho, aunque no me haya llegado la notificación, sí estamos ya preparando, recopilando toda la documentación, todos los datos para luego hacer la respuesta en el plazo de un mes, que es el que me dan, parece ser. Pero sí que queremos retomar, volver a contratar a otro arquitecto externo que nos haga de alguna manera ese proyecto de demolición, y a luego ver, porque efectivamente si la propiedad no cumple y se le da los plazos para que cumpla, entiendo que pudiera caber la ejecución subsidiaria por parte del ayuntamiento. Entonces, vamos a ir adelantando esos posibles trámites, pero sí es verdad que desde luego tampoco ha habido una voluntad firme por parte de la propiedad en cuanto a presentarnos esos proyectos de demolición, como sí lo hizo con otro establecimiento como es el Princesa Yaiza. Pero por situarnos o por conocer el terreno en el que nos movemos, ¿existe alguna voluntad por parte del Ayuntamiento de Yaiza, que usted preside, de desobedecer a la justicia? No, hombre, por supuesto que no, nunca ha habido esa voluntad y nunca lo hemos hecho así. Con otros casos como Papagayo Arena, etcétera, etcétera, siempre hemos hecho los requerimientos, sí es verdad, basándonos en la normativa actual, o sea, en el plan general que actualmente sigue en vigor, y lo que tanto juristas como técnicos van a mirar de lo que se presente, no se presente, o de la situación de cada establecimiento, es que cumpla con la legalidad actual y con el planeamiento. Ya luego, por supuesto, que cualquier auto que llegue de los tribunales se atiende, y como se va a atender se ha atendido otro, pero que a veces también dependemos un poco de la voluntad de la propiedad en cuanto a presentar. Pasa lo mismo con el Quicolán, y llegamos al desahucio forzoso, como es una resolución, tiene pie de recurso, se recurrió y se pidió medidas cautelares. Y a mí me suena que con el Son Bou se había pedido algo de medidas cautelares, pero me lo están comprobando, y desde luego cuando tenga toda la documentación no tendré ningún problema en explicarlo de nuevo. Sacaremos incluso nota de prensa una vez que se le comunique y responda a los tribunales, eso es lo primero, de explicar la situación. Ya digo, por nuestra parte nunca ha estado en nuestro pensamiento desobedecer, y cumpliremos, ya digo, lo que marca la normativa, lo que marca el planeamiento, y lo que nos llegue de los tribunales, por supuesto, lo acataremos. Bueno, y las obras que se están esperando en Yaiza, ¿cómo van? El pabellón de Playa Blanca es probablemente lo que la inmensa mayoría
de la gente que piensa en obras estará esperando que se abran? La verdad que sí, es un proyecto que queremos culminar ya. Pues la obra ha tenido sus retrasos, revisiones de precios, algún modificado que están planteando ahora. Lo que queda prácticamente son las mejoras, que eso ya estaba incluido en el coste total, que prácticamente se ha certificado todo, y lo último incluso se les aceptó una revisión de precios y se abonó ya. Se abonó, en este caso con un endoso a una financiera, pero bueno, se abonó. Y estamos pendientes de que se culminen esas mejoras, que son las canchas de fuera externas. El interior prácticamente está acabado, salvo ciertos detalles, y no obstante los técnicos municipales han girado visita y bueno, han ido detectando pues, ciertas deficiencias que a lo mejor pues hay que arreglarlas, cubrirlas o mejorarlas, y estamos pendientes incluso de tener alguna reunión con tanto la dirección de obra como la contrata para pulir esos detalles y que se culmine, ya digo, la obra, y mientras trabajando en cómo se va a gestionar después y en tramitar la gestión a posteriori de la instalación, siempre buscando que sean las garantías de que funcione todo bien y de que podamos hacer incluso durante a lo mejor un mes jornadas de puertas abiertas, que se vaya utilizando para ver si todo está en orden y ya luego sacarlo y abrirlo como tiene que ser. Es mejor esperar a lo mejor 6 meses a abrirlo que abrirlo y luego tener que cerrarlo como el de Arrecife. Efectivamente, eso es lo que queremos evitar. Años cerrado, por ejemplo. Eso es lo que queremos evitar a raíz de otros casos en la isla. Claro. Lo que entendemos que la obra y la envergadura es de un potencial bastante, creo que contundente para que las empresas puedan interesarse mucho en él. Y sobre todo eso, que la obra termine bien, correcta y con todos los beneficios. ¿Baraja alguna fecha, más o menos, si estará para el verano? Bueno, a mí me encantaría, por lo menos la obra, tenerla terminada más tardar, no digo final de año, porque seguramente será muy pronto para decirlo, pero sí en el primer trimestre del año que viene. Y mientras, durante ese tiempo, ya digo, ir trabajando en la parte de la gestión posteriori para ir ganando tiempo. Si hay que hacer publicaciones y demás, pues que vaya todo rodado y que al mismo tiempo se pueda terminar y abrir, aunque sea, ya digo, en esas jornadas de puertas abiertas para que todo funcione bien. ¿Y se le ha ido mucho de precio? Hablamos de 6 millones, ¿puede ser? Con el último modificado estaba en torno a los 7,2. 7,2. Y luego han habido 2 revisiones de precios, que han sido las 2 más o menos en torno a los 300.000 euros, 200 y pico, 300.000. Son unos 8 millones finalmente. Sí, más o menos es en lo que se ha quedado. Ya digo, están planteando otros posibles modificados de instalaciones, del clima y tal, pero eso todavía está por ver y por dirimir, pero sí que las tienen que terminar tal como está establecido. Claro, porque una vez que has empezado ya no puedes hacer, claro, por supuesto. Pues la ley también te permite un margen, ¿no? Un X% de más que te pueda costar normalmente una obra. Se habla del 20, aunque luego hay Eso son condiciones normales, sin tener en cuenta la subida de precio ni nada de eso. Correcto, claro. Sí. Una cosa es el modificado y otra cosa son las subidas de precio, que también es el 20. Más del 20 no puede ser, y tiene que estar bien certificado y tienen que cumplir una fórmula que se aplica, que es ese decreto que sacó el Estado Central, luego se hizo eco el Gobierno de Canarias y nosotros nos adherimos en Junta de Gobierno. ¿Y esos imprevistos van a, digamos, perjudicar otras inversiones que habían planeado para el 24? No, en principio no. En principio se había dejado con los remanentes unas partidas bastante holgadas y de hecho se van a acometer ahora nuevas infraestructuras que están adjudicadas y a punto de empezar, de infraestructuras deportivas, como son las canchas multiusos en FEMES atrás, en la parte de atrás de FEMES, por encima de la casona, de hecho, de la casona de FEMES, y en la zona del Faro Pechiguera. Es algo que veníamos trabajando de hace años atrás, tuvimos problemas con una adjudicación a la empresa, se resolvió y ahora se va a iniciar y se puede iniciar también una rehabilitación contundente en la cancha que está justo al lado del Aulagar, del residencial Aulagar. También se va a empezar en breve porque ya está todo firmado, plan de seguridad, dirección de obra, y hay otras, ya digo, hay otras inversiones que sí se están acometiendo. Unas son cofinanciadas, otras son con recursos propios, como estas canchas, pero sí que no va a influir en eso porque, ya digo, se dejó bastante holgura por cualquier imprevisto que surgiera. Claro. Pero ya digo, prácticamente... Lo del remanente es mejor gastárselo, invertirlo rápidamente, porque de repente se lo levantan con eso del cambio de la regla de gasto y demás. Eso es lo que pues, me preocupa de cara al 24, la regla del gasto, sobre todo para la aprobación del presupuesto, poder tener ese, porque siempre nos ponen un techo de gasto, dicen que puede ser flexible según la situación de cada ayuntamiento, pero es verdad que bueno, que quieras o no son restricciones
y esperemos que, ya digo, que en los remanentes no se afecten demasiado. Sé que depende de la liquidación, yo creo que vamos a tener una liquidación buena del año 2023 y poder contar con ir incrementando esos remanentes. Cierto es que ahora mismo, como ayuntamiento de menos de 20.000 habitantes, solo lo podemos incorporar a inversión, o sea, el capítulo 6, ya puede ser compras de vehículos, flotas, obras, suministros, pero no podemos incluirlo en un capítulo 4 para subvenciones o en un capítulo 2 para los gastos corrientes, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dicen o qué acuerdan finalmente con esa regla de gastos, pero sí creo yo que nos puede influir en la capacidad del presupuesto, de poder asumir ciertos gastos más bien corrientes o subvenciones. Porque además vienen recortes con esto de la liquidación del IGIC. Si prometen lo que dijeron en la campaña electoral, el Gobierno quiere bajarlo del 7 al 5 y ese es un dinero que va a los ayuntamientos o que deja de ir. Correcto, va a los cabildos y ayuntamientos, porque es el bloque de financiación municipal, o bloque de financiación canario, perdón. Efectivamente, lo hablamos en plenos del cabildo, se presentó alguna moción al respecto. Allí se decían que todavía estaban haciendo como estudios técnicos y demás. Yo espero que incluso lo lleven a la FECAN y que desde la FECAN lo podamos también trabajar, porque por supuesto va a ser una merma de ingresos, eso está más que claro. No por bajar el IGI decían que a lo mejor se consume más. Hay productos básicos que ya están exentos de IGI. Yo creo que esa recaudación, cuando el COVID, cuando el confinamiento se notó y pasó una gran merma, dicen que tal vez por otras vías o esa deuda histórica que se nos debe a Canarias o a los ayuntamientos y por ahí lo compensan, pero no hay nada claro. Y es verdad que lo que se dice es eso, esa bajada, hacen hincapié en esa bajada de impuestos, pero ya digo, toda bajada de impuestos, ¿quién no va a estar a favor de ella? Pero hay que también tener en cuenta y poner en la balanza la merma de ingresos que puede suponer tanto para cabildos como para ayuntamientos en este caso. Yo decía al principio que es también consejero en el Cabildo de Lanzarote mediante ese acuerdo con Nueva Canarias, y ya se están celebrando los primeros plenos y se toman ya las primeras decisiones, algunas de las cuales ha sido usted bastante crítico, como el hecho de ceder a la Cámara de Comercio la representación en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. ¿Por qué no le acaba de agradar esta decisión? Bueno, a falta de a lo mejor mayores explicaciones, yo entiendo que las cámaras de comercio puedan tener mayor peso o mayor decisión en un ente como la Autoridad Portuaria. Yo estoy de acuerdo con eso, pero no a costa de sacrificar la representación pública en el fondo, porque el presidente del Cabildo en esa Autoridad Portuaria representa a los vecinos y vecinas de Lanzarote y La Graciosa, y creo que a los intereses generales. Quieras o no, la Cámara de Comercio pues representa una parte más del empresariado que también hace un trabajo encomiable y fundamental en ese ente y en lo que es la economía de la isla, ¿no? Pero sí creo que se tendría que haber sido valiente en el sentido de asumir esas competencias y buscar luego las fórmulas para que las cámaras de comercio tengan una mayor participación, decisiones técnicas, decisiones pues tal vez más empresariales, porque pero yo sí que intuyo no que se que pierda el Consejo de Administración sí que está representada la Cámara de Comercio, pero a lo mejor no se ha modificado. Claro. Y sigue siendo de Las Palmas, que se desgajó hace ya la tira de años, y todavía no se ha corregido eso. Por eso digo que a lo mejor hay que buscar otras fórmulas para que tengan participación. Yo estoy de acuerdo en que la Cámara de Comercio forma un papel, y el Círculo de Empresarios, un papel fundamental, ¿no? Los patronales, todo. El empresariado también juega un papel importante en nuestra economía, generan empleo, etcétera, etcétera. Pero creo que ahí, no sé, si por esa doble vertiente de ser presidente del Cabildo y de ser parlamentario en el Gobierno de Canarias, pues haberlo delegado en otro consejero, pero creo que no se debería perder esa representación pública, porque entiendo que es una de sus responsabilidades también como presidente del Cabildo. Estás donde estás, tienes que asumir esas responsabilidades. Y como insisto, como tampoco se nos da explicaciones al público en general, a los consorciados, a los alcaldes, a los cargos públicos de esas decisiones, yo incluso no tengo problema y ya me han pedido incluso cita desde la Cámara de Comercio para un poco hablar de este asunto. No tengo problema ninguno. Creo que mi opinión sigue siendo esa, es decir, la representación de la parte pública tiene que estar y tiene que estar en la figura del presidente del Cabildo o de un consejero en el que él delegue. Pero sí también insisto en que la Cámara de Comercio puede jugar un papel fundamental en ese ente, en la autoridad portuaria, pero de otra manera, creo yo. Hay que buscar otra manera, porque si mañana viene otro presidente o presidenta y no le cede ese puesto, entonces ya pierdes ese. Yo creo que hay que buscar algo fijo y algo que sea perenne, es decir, que esté quien esté,
la Cámara de Comercio pueda tener esa representación y ese peso en el ente de la autoridad portuaria. ¿Y en el consorcio hay novedades? ¿Se ha cesado al gerente? No sé si le han explicado las razones o más allá, le han pedido su opinión sobre el cese. No, desde luego opiniones en el consorcio hace tiempo que no se nos pide. Se presentó el proyecto de mejora en una rueda de prensa sin ni siquiera enseñarnos a los consorciados que formamos el 40% de ese consorcio y por supuesto la decisión de cesar al gerente, una persona que desde mi punto de vista y por mi experiencia y trato con él es un profesional como la copa de un pino, lleva más de 10 años trabajando ahí, conoce de primera mano y creo yo que se ha visto incluso en muchos momentos solo porque no había más personal en ese consorcio, se han ido añadiendo ahora juristas y técnicos. Creo que la experiencia que tiene y la atención que nos ha brindado a los alcaldes y alcaldesas, hablo por mí, pero creo que hablo por todos también, de cuando lo llamas está ahí, creo que desde luego ha sido un error y en el pleno lo pregunté también porque me enteré por la prensa, sinceramente, y es una lástima que cada decisión que se tome en el consorcio, siendo consorciado, nos enteremos por la prensa y no se haga una asamblea extraordinaria y se expliquen los motivos. Tampoco los explicó, era como una decisión de la presidencia de reorganizar la gerencia. Tampoco sé si se queda, en este caso Domingo Pérez, que es el que ha sido hasta el momento el gerente, se queda en el consorcio también haciendo otras funciones, si se va para otra área. Tampoco se nos explicó ni se ha dicho quién lo va a sustituir. Y más con la problemática del agua que hay. Yo no sé si tiene que ver con la declaración de la emergencia hídrica. Vamos a ver, la emergencia en cualquier procedimiento se declara en el momento en el que sucede. Pongamos el caso del socavón, nunca hemos dicho de los hervideros. Nadie espera que eso se desprenda de esa manera. Cuando sucede, tienes que declararla en ese momento, cuando ha pasado. Es una emergencia, nadie lo esperaba. Creo que con el agua, y siendo parte del consorcio, puedo asumir que tal vez los alcaldes deberíamos haber estado más incisivos, más incidentes y haber pedido más soluciones mucho antes. Pero sí que el problema del agua no es de ayer, no es de cuando el presidente tomó posesión. Lleva siendo años atrás, siendo alcalde de Teguise y siendo parte del consorcio. Entonces yo creo que si lo que busca es declarar la emergencia hídrica, pues a ver qué técnico se lo firma, o a ver qué jurista se lo firma. Creo que no sé si van por ahí, yo espero que no sean ante todo represalias. Yo creo que ante un profesional y ante los funcionarios de cualquier administración siempre hay que tener un cierto respeto, mientras cumplan con sus funciones creo que se debe respetar. En cualquier momento, por supuesto, se puede reestructurar los departamentos, pero cuando no se dan explicaciones ni los motivos, que no los tiene por qué dar en público si quiere, pero por lo menos en una asamblea del consorcio creo que sí nos merecemos los consorciados una explicación. En fin, que estoy intuyendo por lo que hemos hablado hoy, aunque ya estamos sin tiempo y lo que hablamos también esta semana en la radio, que ¿pensaba usted que lo de ser consejero de Cabildo era otra cosa? No, la verdad que, a ver... Bueno, en la primera vez que está en la oposición usted también de algo, ¿no? Es efectivamente, por un lado, en la parte de oposición, por otro lado, pues bueno, poniéndonos al día o cogiendo la experiencia, desde luego, de un cabildo insular de Lanzarote que nunca había tenido oportunidad de estar ya más bien en la parte de la corporación, ¿no? Sino que venías como con las reuniones y demás. A ver, yo creo que desde luego es muy distinto un ayuntamiento. Es verdad que parece que aquí casi es más político que gestión, ¿no? Que también la gestión hay que llevarla a cabo y hay que hacerla. Pero bueno, yo creo que bien, yo me estoy sintiendo cómodo, es verdad que uno va cogiendo ese rodaje. Por supuesto, creo que las líneas que hemos planteado en nuestro programa electoral, con mi compañera Daisy Villalba, lo estamos llevando a cabo y creo que defendiendo lo mejor posible los intereses de la isla de Lanzarote y La Graciosa. Y ya digo, pues cogiendo esa experiencia y viendo un poco, pues bueno, como se suele decir, el andar de la perrita y a ver si, sobre todo, ya digo, como dijimos en la toma de posesión, venimos con una acción fiscalizadora, una acción de vigilancia, pero también con voluntad de colaborar y ayudar. Cuando se nos dé esa posibilidad, por supuesto, la mano estará tendida y esperemos que esa presidencia, como bien la defendió el presidente, sea abierta, sea rotatoria, sea transparente y de cohesión y de trabajar todos juntos, a ver si es verdad. Bueno, pues aquí lo dejamos, alcalde. Muchas gracias por haber venido y gracias a usted. Tenga una buena semana. Nosotros vamos a recibir a nuestros compañeros periodistas para completar la información de este miércoles. No se vayan.